Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Son muy bienvenidos a este webinar organizado por NetLearning para toda la comunidad que nos acompaña en nuestras aulas, en nuestros proyectos y en nuestros espacios sociales. Mi nombre es Susana Trabaldo, soy directora de NetLearning, empresa que dirijo y que fundé en el año 2002, hace ya casi 15 años. Les doy la bienvenida en nombre del equipo que me acompaña, conformado por muy valiosos profesionales, muchos que están presentes aquí, entre los moderadores y entre los asistentes, todos de gran trayectoria, y con quienes compartimos nuestra misión, nuestra visión y los valores en nuestro trabajo diario relacionado con la oferta de trayectos formativos y diferentes servicios para la educación y la capacitación virtual en todo tipo de organizaciones y en diferentes países hispano y angloparlantes. El tema que hoy nos reúne es de sumo interés tanto para el campo educativo como para el campo laboral, ya que haremos foco en las generaciones a las que le dedicamos gran parte de nuestro trabajo. Por este motivo nos acompaña hoy nuestro colega y amigo con quien ya nos conocemos desde hace años, Fernando Santamaría, que es experto en temas emergentes de tecnología educativa, de comunidades de aprendizaje y análisis de redes sociales. Fernando es profesor titular de la Cátedra de Ecosistemas Digitales en la Maestría de Entornos Virtuales de Aprendizaje, formador y asesor en el Centro de Tecnología para la Academia en la Universidad de La Sabana, Bogotá. Bueno, Fernando, muy bienvenido. Adelante entonces con tu presentación. Muchas gracias, Susana. No sé si se me oye, pues espero que se me oiga bien y claro. Sí, perfecto. Daros las gracias por poder hacer este webinar y en estos, un poco explicando en estos 40 minutos más o menos que va a durar la presentación y después dejaremos para preguntas, porque yo tengo el contexto de si eso me va retroalimentando Susana o cualquier otra compañera, si hay alguna cuestión que si no se oye o alguna cosa puntual y podamos, pues bueno, parar y retomar alguna cuestión. También tener en cuenta que es importante, pues bueno, su difusión y que hay un hashtag que se llama webinar, que lo veis ahí, webinar NL, y con también la cuenta de Twitter de NetLearning 20 y mi Twitter es @lernis con y que pueden, pues bueno, difundirlo y se agradecería mucho en este caso. Fernando, El tema yo de te quería este decir. webinar es, pues bueno, algo que se viene hablando desde hace casi décadas, tanto de las nuevas generaciones, que lo vamos a englobar ahí, y como tal, pues es lo que intentaré llevar a cabo, las características. Ver un poco lo que es en sí la generación Z y los millennials. Los millennials es la generación Y, también conocida, pues bueno, veremos en contexto general cómo, qué características tienen y analizaremos pues tanto a nivel educativo como a nivel formativo, a nivel de laboro, de trabajo, cómo encajarlo, porque es algo que siempre todas las nuevas generaciones han dado problemas y saber cómo se puedan ir encajando en ese nivel. Quiero decir a este nivel que no se puede ser rígido con el tema de las generaciones, sino de manera flexible, pues lo que para un sitio es característico de tal manera por las circunstancias, para otro lugar es de otra manera.
Entonces influye diferencias sociográficas, psicográficas o de contexto a la hora de analizar estas generaciones o cualquier otra generación. No es lo mismo donde se nace, las circunstancias que se tiene y el contexto. Entonces, también es decir que cada vez es mucho mayor la globalización y que todos, por decir de alguna manera, toman Coca-Cola, ven la televisión y les gustan los mismos grupos de música, etcétera, etcétera. Pero siempre hay contextos. Por otro lado, me baso en artículos, libros y informes que hay y como tal, pues bueno, pues son el peso específico en el cual nos vamos a referir. Y en este mundo de las generaciones debemos tener en cuenta que las pequeñas pistas son las que nos van dando diferentes maneras de analizar y de ver esas generaciones. Y de esto lo saco un poco de lo de las pequeñas pistas y que revelan pues tendencias, comportamientos y actitudes de lo que en el libro de Martin Lindstrom, Small Data, lo tiene en cuenta. Tanto Small Data como Cool Hunter, que es el cazador de tendencias que puede haber, como con los pequeños datos a ese respecto. Quiero dejar claro que hay muchas generaciones en este mundo en el que estamos viviendo, dependiendo de los años que se tenga y dependiendo también del informe y de la actividad en la que se haga, tenemos en cuenta que hay unas que son ya de una determinada periodo de tiempo y puede variar de unos informes, de unas páginas, de unos libros a otros. Pero más o menos nos vamos a ceñirnos en la generación Z, y a partir de ahí la de millennials, que es la anterior. Como veis ahí, en el escalón están los baby boomers de 1946 a 1964, la generación X, que son nacidos entre 65 y 1980, donde nos encontramos particularmente, pero bueno, también uno va a ver que hay muchas características que, aunque no estén en esa generación, las comparte. Después están la generación Y, los millennials, que son nacidos entre 1980 y 1995. La generación Z, que son nacidos entre 1996, que hay autores que pueden decir, pues bueno, 1995, 94 o incluso algunos desde el 2000 en adelante. Pero bueno, para tener una idea es desde el 1996 hasta el 2013, que puede variar también, 2013, 2014, no, 2015. Y actualmente está la generación Alfa o Glass, que son los que empiezan a nacer en este momento, 2 o 3 años de vida, por la consultoría australiana de McCrinder. Como digo, hay dos, se pueden llamar de muchas maneras, que vemos ahí. La generación millennials, que es la de la izquierda, la de la derecha, si lo están viendo en pantalla, la generación Z, pues tiene muchos nombres, dependiendo de el sitio, la nación, la investigación. Fijaros, la generación millennial o generación Y, pues también se le llama generación yo o selfie. La generación NTV, porque nació con ella, también con esa cadena de televisión, o la generación Peter Pan. La generación Z, pues se llama Y-generación, generación Net, o NetGen, Eco Boomer, por el sentido de la generación Boomer, y con el eco que tienen, nativos digitales, en Japón se llaman neonativos digitales, la generación Wii, la generación Pluralist, los Centennials, etcétera. Y seguro que algunos nombres o algunos
me dejaba en el tintero y algunos de ustedes lo saben, pueden ponerlo por ahí por el chat y comentarlo. Hay muchos nombres. Por ejemplo, pues que no tiene nada que ver con generación, pero también se habla de social networkers, nomads, ¿sí? Etcétera. Una serie de elementos dentro de este contexto descriptivo que, como digo yo, son como generaciones líquidas tomando al conocido filósofo Bauman del concepto líquido, que él ha trabajado en muchos libros. Podemos hablar de 6 rasgos claves en los millennials. Por un lado están lo que es, como dice en un artículo Antonio Gutiérrez Rubí, que escribió en Forbes, pues son digitales, ¿sí? Son homófagos y abdictos, tienen que suele ser con aspectos críticos y exigentes, son sociales, usan varias pantallas, aunque nacieron con la televisión y les interesan mucho las series, entre otras cosas, pero con respecto, y me adelanto, con respecto a la generación Z, pues ellos son más multipantalla, pueden dominar hasta 5 pantallas, mientras se dice que en todo caso las generaciones millennial son 2 pantallas. Y después también tiene un carácter de personalización y nuevos valores en ese caso. Tenemos otra serie de características, pero para la generación Z. Son digitales y muy adaptables, pero iremos viéndolo posteriormente, ¿sí? Son multipantalla y multidispositivos, como digo, hasta 5 pantallas. Son individualistas y asociales, no creen en normas sociales, tienen la capacidad de la rapidez y la inmediatez, por eso son impacientes. Lo mismo que buscan a 2 clics las cosas, pues creen que todo se pueden conseguir a 2 clics. O por qué si yo trabajo 24 horas o esta semana y no se me paga hasta final de mes, por decir algo. No creen mucho en la educación, o la plantean desde otra perspectiva, que ya veremos. Pues tiene influencia también en los familiares, pero también son interdependientes, incluso de los amigos, y son interactivos y se manejan muy bien en las comunidades. ¿Qué decir? La generación Z nació en 1995, 96 con dispositivos. Estaba en el contexto de dispositivos. Esa generación está muy hiperconectada desde su nacimiento. Y una de las cosas fundamentales, que es casi más principal que el comer y el agua, es tener Internet, poder manejar Internet. Dentro de contextos ya bien, ¿no? Por supuesto. Como aquí dije en el principio, si vamos a una generación Z en un mundo rural con unas características determinadas aquí en Latinoamérica, pues seguro que cambian las cosas. Pero bueno, nos estamos refiriendo en un estándar de calidad de vida. Esta generación incluso se les ha dicho que es la que salvará el mundo. No sé, son educados en plena crisis, bajo la amenaza del terrorismo, el cambio climático. Los chicos nacidos a partir de estas fechas que digo recuperan la conciencia social y desconciertan a las marcas, como en un artículo escrito del País en el 2015. Porque sé que yo he leído por ahí en varios artículos que salvarán el mundo, porque es como una especie de ante los problemas ellos tener una capacidad de resolución y de manejo por el contexto tecnológico y de poder ver las cosas de otra perspectiva, de otra manera.
No es que sea así, pero bueno, en principio lo tenemos. Después ahí, como yo he estado poniendo en muchas, algunas redes, en Twitter, pues que no existen el concepto de generaciones como lo tenemos hasta ahora, pero bueno, hay una serie de características que vamos a intentar analizar o describir, ¿no? Pues la generación Z, que es donde nos vamos a focalizar, porque hablar de las dos a veces es muy amplio y no nos va a dar tiempo, pero decir que es la tercera parte de la población, sobre un 33%, tiene un modo diferente de aprender, se consideran tecnológicamente dependientes en todo momento y ellos no tienen el concepto de frontera o de la frontera con la amistad y saber que me da lo mismo un amigo en Perú, en Panamá, Estados Unidos, Nueva York, etcétera, y hacer su comunidad, hacer sus interacciones. No les satisface el rol pasivo del observador y, como digo, tienen mucha importancia en la inmediatez y la autoformación, autoformación online, que es otro concepto, pero que lo vemos más adelante, sobre todo el concepto de inmediatez, como ya he comentado. Nacieron en el auge del mercado de consumo, quieren interactuar con las marcas y crear con ellas, ¿sí? También siempre suelen estar involucrados o interactuando en todo, sobre todo cuando en aspectos digitales, se desenvuelven bien. Se piensa, no es que cuando digo desenvolverse el conocimiento, la manera o las características de determinadas cosas virtuales e Internet, no es que a lo mejor nazcan con ello aprendido, pero sí que tiene un dominio natural, entre comillas, ¿no? Después, supongo que, como todo, tienen que aprender, e investigar y analizar todo ello. Pero en principio pasa eso. Se piensa que existen carencias, y pues piensan algunos investigadores, carencias en las habilidades interpersonales, al tener siempre mucho contacto virtual. Ven su futuro en la tecnología y también en la importancia del emprendimiento y no tener una preparación académica formal no les preocupa mucho. Impacientes también, como dije, como tal el contexto de su nacimiento tanto en catástrofes, en recordar 1996, 97 en adelante, y el desplome de las Torres Gemelas fue en 2001, la amplificación de los sonidos del terrorismo y la recesión económica, y también les interesa mucho el medio ambiente. Tienen como tal, en el aspecto educativo, es algo que es un reto como tal, y son los que tiran del carro en la educación para que esto cambie, o por lo menos se intente hacer de otra manera. Tiene un recelo el sistema educativo y hay una brecha entre la manera de dar clases, ¿no?, y el aprendizaje de ellos. Cómo se dan las clases y cómo aprenden ellos. Eso es lo que está. Debemos decir también que todavía está en construcción y se irá aportando valor con el transcurso de estos años, porque son todavía muy jóvenes, pero en el mundo educativo ya estamos viendo patrones de comportamiento importantes. Predomina y este es uno de los más importantes, creo, el carácter de autoaprendizaje. A un clic de ratón, el aprendizaje virtual y a través de Internet genera en esta economía de la abundancia que permita elegir ellos ese tipo de formación. Pongo ahí los ejemplos, por ejemplo, los MOOCs,
en cuanto a cursos y el homeschooling, que no tiene nada que ver con lo virtual o trabajar de casa, pero hay ejemplos y en Estados Unidos en esta última década ha habido un aumento de homeschooling con todo lo que ello supone. Es más fácil para ellos aprender en Internet y hay técnicas en la manera de difundir las cosas, no como un tocho de texto y hablar, porque ellos son muy visuales, entonces son técnicas de las experiencias. No tenemos tiempo, pero a nivel de marketing o de lo vivencial se usa mucho. Como lo vivencial, la experiencia, es lo factible para vender con estas nuevas generaciones y también cómo es lo factible también para apoyarlo como elemento educativo. Como digo, lo virtual es lo que más les llama la atención para aprender. Tienen algunos comportamientos parecidos a los millennials, pero se agudizan, como por ejemplo el tema de las pantallas, el tema de lo virtual, les interesa más construir su propio proyecto de vida y ahí la característica del emprendimiento. Eso es en cuanto a lo que podemos decir de educación. A veces hay cosas aquí que parece que no tienen, pero hay muchas cosas que tienen importancia en educación, como otras que están fuera de acá. En una infografía de elartedepresentar.com, si lo están viendo, pues dentro de poco serán el 10% de la fuerza laboral y el 40% de los consumidores en el 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues digo dentro de poco. Y hay una cosa que vemos más adelante, los 8 segundos de media para captar su atención. Sí, como están en multitarea, están en muchas pantallas, si algo no les atrae, en 8 segundos cortan o pasan de una cosa a otra, en simultáneo para ir trabajando. Por otro lado, valoran el contenido que les llega, cómo lo valoran. Por ejemplo, la televisión y la radio cada vez les aburre más porque no pueden interaccionar con ella, ¿sí? Aunque las televisiones, pues bueno, tienen cada vez más capacidad de interacción con ellas, las televisiones, las Smart TV. Las redes sociales, pues no quieren tanta exposición, las redes, por eso están usando redes, aplicaciones donde les interesa el anonimato y que sea efímero. El ejemplo más claro de aplicación es Snapchat. Contenido comercial, son brand manager a tiempo completo, construyen su marca personal y esperan contenido que le ayude a ello. Y un ejemplo también a nivel de vídeo es los youtubers, ¿no? Todo este movimiento que hace característico de esta generación y también incluso de los millennials. Claves para impactar a ellos, múltiples plataformas, el contenido hay que ponerlo y lo visual en varias plataformas y sobre todo trabajar en Android, iOS, pero en el mundo de móvil y de las tablets. Más imagen que texto, contenido de tipo snack, ¿no? Piensan en un proceso de atención y ser preciso y concreto en la forma, ¿no? No mucho contenido y centrarse en lo que les une a ellos para generar comunidad. Bueno, hay una serie de, pero ya paso de manera rápida, de documentos, de libros que pueden serviros para que podáis tener más información al respecto de este tipo de generación. Y este es un documental que tengo aquí en pantalla, que es The Connected Generation, que podéis visionarlo por YouTube. También hay películas como Hombre, Mujer y Niños, Man, Woman and Children, que analiza un poco el tema
y que es recomendable que la vean para que, pues bueno, se investiga el efecto de Internet en los más jóvenes, ¿sí? Pues tendrán 9, 10 o 12 años los protagonistas niños de la película. Y pues muestra sobre todo la relación también con los padres en este aspecto. Aquí tenemos otra fotogramas de la película, The Man, Woman and Children. Hay varios informes. Uno de ellos que nos puede interesar es Universum, ¿sí? ¿Y qué dice pues este informe? Pues lo mismo, que son la primera generación global y son nativos digitales al 100%. El concepto de nativos digitales yo lo pongo en duda, pero ahora lo vemos por qué. Sus padres, la familia tiene influencia sobre ellos, pero también sus amigos profesores. La curiosidad es también lo que los mueve por motivador, pero la curiosidad en todas generaciones, no es algo concreto de la generación Z. Ingresan en el mundo laboral sin educación superior a veces y no les parece ser, dice el informe, no tienen una gran interés por ello. Por eso también lo que del MOOC, los homeschooling, aprender por ellos mismos, el autoaprendizaje. Son una generación muy emprendedora, donde existe lo mismo que los millennials, quiero ser mi propio jefe o quiero tener un impacto. A pesar de su carácter emprendedor, pues también el equilibrio entre la vida y su carrera y la seguridad laboral es importante para ellos. Y quieren siempre mucha información alrededor para poder pues surfear sobre ella, no profundizar, porque nunca profundizan. La generación Z puede ser menos optimista que los millennials, pero sobre las oportunidades de trabajo, porque se han desarrollado en un ambiente pesimista, ¿no? O sea, han ido evolucionando y creciendo en ello. Y para concluir el informe, pues como digo, es la primera generación verdaderamente global y se consideran nativos digitales al 100%. ¿Por qué lo de nativos e inmigrantes que Mark Presky puso en concepto puso estos conceptos ahí sobre la mesa? Me inclino más por los de David White, que habla de residente digital y visitante digital, porque el residente digital no tiene por qué tener una edad concreta, sino inmiscuirse en las comunidades, estar en Internet, manejarlo y como tal, pues eso. Y los visitantes son los que entran de vez en cuando, tienen un concepto más planeador sobre Internet, sin tanta profundización ni tanta implicación. Pero bueno, son conceptos que no vienen a cuento en este webinar, pero son interesantes que se tengan en cuenta. Otra de las características es que prefieren comprar en tiendas virtuales, como dijimos, ¿no? Antes que en lo físico. Les preocupa la estabilidad económica, que crecieron con ello. Como hemos dicho, no conciben la vida sin Internet. También son imprescindibles los dispositivos móviles y las apps, las aplicaciones de celular. Utilizan de manera mínima y pobre el texto y trabajan más con lo visual o con herramientas donde cogen una imagen, hacen remix y ponen texto encima o dibujan sobre la imagen. También todo ello en esta cuestión de los 8 segundos, que volveremos a ello, ha generado ser una generación de las que más trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene. Se dice que a nivel mundial es un 11%, por esa falta de atención y de concentración. Esos 8 segundos, con lo que digo anterior, es algo que ellos se pone como media, ¿no? Pues 8 segundos, pero no solo por llamar la atención a nivel cuando se está trabajando o hacer una actividad o hacer algo para que les pueda resurgir interesante, atractivo, sino también en la manera de ellos de hacerlo, o sea, de estar en una pantalla al otro, estar chateando, y pasan de un estadio a otro sin
sin tener la menor desconcentración, entre comillas, ¿no? Como algo natural. Es una generación sana, les interesa más el ahorro de dinero, puede tener determinados intereses más que el alcohol y las drogas, y son muy abiertos, por lo menos en el sentido de que han crecido en una época multirracial, de diversidad sexual, con normas y roles de géneros que se difuminan y son por lo general son comprensivos a esos aspectos. Usan la mensajería instantánea, por ejemplo, es un caso para trabajar o para hacer las tareas con sus compañeros, en los nuevos medios de social media como herramientas también de investigación, tenerlo ahí, y son multipantalla y multitarea, eso está claro. ¿Qué podemos decir? Y dentro de otro contexto de análisis de varios informes, se trabaja en red y de manera colaborativa, como dijimos, son impacientes. En cuanto a las marcas, son infieles a las marcas, trabajan un poco y tienen conciencia, más que trabajan, perdón, tienen conciencia con la ética laboral y social, son individualistas y asociales porque todo este contexto les ha generado eso. Les interesan más los estudios informales, como hemos dicho, crecen con los social media, con esa serie de herramientas, Instagram, Vine, YouTube, Snapchat, Periscope, y un 66% considera que la experiencia tecnológica les ayudará a lograr sus proyectos de vida. El tema de la privacidad no les interesa mucho, pero veremos más adelante. Tienen como 2 a 4 horas todos los días de YouTube, quien les deje, los padres o como sea, pero vamos, en principio manejan mucho YouTube, son multipantalla, como digo. El tema del correo electrónico no lo suelen usar, ya es algo que es mucho más frecuente el chatear o el tener un sistema de mensajería para poderse comunicar. Son impacientes y rompen con las normas tradicionales, en este caso, por muchas de las cosas rompen en ese aspecto. Lo de los 8 segundos. ¿Qué pasa? Que la generación Z son los usuarios que hacen un uso fast, muy rápido de los nuevos medios sociales y con cargas cognitivas leves, como pueden ser estas herramientas como Snapchat, y se comunican en tamaños de mordida sin masticarlo, ¿no? Y los estudios de investigación sugieren que sus cerebros han evolucionado para procesar más información a velocidades más rápidas. Como sabéis, el cerebro se puede adaptar, ¿no? Lo que son los surcos cerebrales, tiene una adaptación y en estos momentos, pues todos estos cambios, no solamente ellos, sino también incluso en menor medida, pero también los adultos como nosotros, tienen cambios, ¿no? Y eso hace que se configure, que se haya un reframe, como dicen, rewired, un recableado del sistema. Ellos piensan espacialmente y en 4D, mientras los millennials se dicen en 3D. ¿Qué pasa con ello? Pues bueno, se usan muy bien, y si veis los youtubers, ellos usan extremadamente en poco tiempo manejo del vídeo con zoom, pinch, swipe, también han crecido con alta definición, sonido envolvente, el remezclar, el copy and paste, el escribir encima del vídeo, trabajar pues con cámara lenta, cámara rápida, todos esos movimientos, esos efectos, que ha influido también en el mundo televisivo de los medios clásicos y la manera como se están haciendo. Esto es un informe, muchas de estas cuestiones de Sparks and Honey, y que analiza todas estas cuestiones. También es una generación que tiene poca conciencia, vamos, que no tiene conciencia, como en inglés se llama awareness, de la localización en la que están. Si ellos no tuvieran los dispositivos, seguro que se perderían por una ciudad, no sabrían dónde están. Los expertos dicen que pues esta generación carece de conocimiento de la situación, de dónde están, y ajena al entorno, y es incapaz de dar direcciones si alguien le pregunta. Los cerebros están siendo recableados, como decía antes, y para adaptarse a las nuevas capacidades de procesamiento sobre todo de la información espacial, que es una de las características y competencias
que se desarrollan en este siglo XXI y sobre todo con este mundo emergente de las Smart Cities. Ellos no quieren ser rastreados como tal. En esta época de post-Snowden, pues hay una inhabilitación de la geolocalización de su teléfono, pero eso no quiere decir que no se haga, porque se ha investigado que si tú quitas la geolocalización, te siguen todavía haciendo el tracking de por donde vas cuando te manejas con un teléfono en tu cuerpo, o sea, cuando tú lo llevas contigo todo el día, saber dónde estás. Bueno, pues por eso la generación Z, pues usan medios también incógnitos o por lo menos más ligeros. Digo algunas herramientas como Jovo, CyberDust, ClipChat, que a algunos de ustedes pues sonará y otros no, pero son emergentes y son las que se utilizan. Ellos, pues Facebook, las grandes redes sociales, pues no interesa, sobre todo estando sus padres ahí, pues es mejor usar estas de este carácter, ¿no? Y en la comunicación también cambian, ¿no? Con los stickers, los emojis, y maneja una comunicación que donde a veces no entiendes, nosotros no entendemos nada, ¿no? Donde ese estado de ánimo, esa sensación se maneja por comprensión de palabras unidas y como el famoso LOL, LOL, otros, pero unidos con iconos. Una cita, y ya vamos acabando para que tengan ustedes, cuánto queda, sí que queda poco. Los recuerdos, en cuanto a la memoria, también está cambiando, se está reconfigurando todo eso. Los recuerdos se están convirtiendo, esto lo dice Amber Case, y me parece una frase interesante, se están convirtiendo en hipervínculos a información, activados por palabras claves, hashtag y URLs. Nos estamos convirtiendo en paleontólogos persistentes de nuestras propias memorias externas, ya que nuestros cerebros son el almacenamiento de las palabras clave o hashtag para volver a los recuerdos y no las propias memorias completas, como en otras generaciones anteriores se podía especificar y hacer. Hay aplicaciones que usan unos más que generaciones que otros. La generación que también vemos ahí lo que está en azul, quién usa más. Por ejemplo, se usa Instagram, en generación Z se usa más, YouTube también, y habría que ver ahí otras, ya te digo, como Snapchat, sí, que es mucho más utilizada que en millennials. El promedio de uso de la televisión, el uso de televisión semanalmente, pues también, como veis, los boomers lo usan mucho, la generación X también, millennials ya menos, y en 13, el promedio de horas, 13 horas por semana, la generación Z. En dispositivos más usados, por supuesto, está el smartphone para la generación Z, para los millennials está la computadora, el laptop o incluso también la televisión en algún nivel importante para ellos por las series, pero no la televisión como lo entendemos clásicamente. Ellos pueden verlo en distintas pantallas sin que sea la televisión para ver lo que les desea verlo en el momento adecuado y justo que ellos quieran verlo. Sí, aquí vemos pues, una serie de herramientas, Snapchat, Whisper, Secret y el estilo de los youtubers, como por ejemplo podemos ver, hay cientos, miles, el típico chileno, pues cómo hace, ¿no? No tenemos tiempo para verlo, pero sería interesante ver un poco, para ver las características, una serie de citas, y los millennials, la revista Time les ha llamado la generación mi. ¿Sí? Aunque ya en el 85 a esta generación se le llamó la generación del vídeo, no es nada nuevo. ¿Sí? Esta portada de Time salió en mayo de 2013, pero en 1976 Tom Wolfe habló de la generación, de la década del mí, también, del de yo. Pero bueno, tenemos que tener perspectiva histórica y ver, contextualizarlo en su momento. Vemos esto típicamente, que es la generación selfie, yo, el selfie individual o la generación selfie en un contexto grupal, ¿sí? Pues bueno, podemos estar hablando mucho más, pero
vamos a dejar el tiempo para que ustedes nos hagan alguna pregunta y podamos, pues, de alguna manera charlar, conversar. Hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahí tenéis mi Twitter y una serie de direcciones que os puedan interesar si me queréis seguir por las redes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo tomé nota de algunas cuestiones para comentar. Uh-huh. Que quisiera, a ver, vamos a ver. Muy bien. En realidad hubo muchos comentarios relacionados con lo que estuviste diciendo, lo que estuviste exponiendo. Y bueno, hay una pregunta por ahí que decía que Juan Carlos preguntaba, por un lado tienden a no ser sociales y por el otro creen en la socialización como crecimiento profesional y cómo se compatibiliza eso. Esa es una de las preguntas que rescaté por allí y también de alguna manera alguna respuesta. No sé si quisieras comentar algo sobre esto. Sí, vamos a ver, Juan Carlos, y Sí. si no ha quedado claro, en el tema de ser asociales, como dijo, o individualistas, es porque la red, el contexto en el que están viviendo, da pie a ello, ¿sí? Se tiene un carácter individualista, asocial si se quiere, en el que se manejan muy bien a distancia. Estoy hablando de las generaciones más jóvenes, la generación Z. Y como el aspecto social, no sé si lo nombré en alguna diapositiva que tengo por acá, pero son muy abiertos. A ver, sí, los nuevos medios sociales, sí, pero como el nuevo medio social, o lo que me estaba comentando Juan Carlos, ahí los social media pueden dar ese carácter social, pero siempre es, a lo mejor lo que lo entendemos es, pero bueno, a ver, ¿cómo puede comerse una cosa con otra? Es desde la perspectiva social, virtual, o sea, como herramienta en la que ellos se comunican y establecen las interacciones de manera social. Entonces, puede ser muy chocante, pero se puede compaginar un aspecto de lo asocial cuando se tienen que comunicar en aspectos presenciales o en alguna serie de características, como han dicho algunos investigadores que no tienen esa, pues tampoco tienen la facilidad de palabras, el tema de lectoescritura desde nuestra perspectiva de adultos pues no es, aunque ellos tienen un lenguaje visual mucho más potente, etcétera, etcétera. Son cosas que están ahí y que se están investigando, emergiendo y que debemos pues bueno, analizar y contextualizar en su momento. Yo no sé si ha quedado claro la pregunta contestada, pero son dos perspectivas, depende de la focalización, de dónde lo estás viendo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, sí, había otras cuestiones, también otros comentarios. En realidad hay muchos y seguramente hay una gran cantidad de aportes en este chat que luego compartiremos. Pero había un comentario sobre las diferencias que hay justamente entre lo que es lo urbano, ¿no? Lo que sucede en las ciudades y lo que sucede en otros ambientes como el campo, ¿no? Estas diferencias que son geográficas, además de algún modo etarias. ¿M? Así que no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí.
Sí, sobre todo es un tema de contextualización, de dónde te has movido y estado. No todo lo que esté en las grandes urbes, en las ciudades, cambie la perspectiva de estas nuevas generaciones y que sean las que tomamos como norma comportamiento, me esté en contra de un ambiente urbano donde las conexiones a internet son mucho más flojas, no hay unas interacciones, pero en este contexto de sociedad global se permeabiliza todo y se están permeabilizando que comportamientos, maneras también en contextos rurales. Pero son preguntas para tesis y para investigar, ¿no? Sería una buena pregunta dentro de eso para poder investigar y hacer todas estas cosas que me están preguntando. Yo creo que, ya digo, hay diferencias y que son contextos que se tienen que mirar dependiendo de dónde estés, de comportamiento y de acción como tal. Pero, como digo, Internet por lo general está en todas partes, ¿sí? Los celulares están en todas partes. Y pongo un ejemplo voy a poner un ejemplo como África. África tiene un sistema de celulares, pues a lo mejor sin wifi tan potente, por supuesto, y también. Pero como ellos no tienen un sistema crediticio y de pagos como la sociedad de otras sociedades, otros continentes, en algunas naciones de África, pues han hecho un sistema muy innovador para el pago entre los distintos usuarios o de trueque por medio del celular, ¿sí? Del celular. Entonces, son cosas innovadoras que ellos han ido manejando. Por eso quiero decir que sí, que es un contexto muy difícil, a veces rural, pero también está haciendo inmersión, haciéndose permeabilidad de todos estos dispositivos en esos contextos, en esas regiones. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que hay, digamos, otros temas, como aquí propone Juan Carlos, ¿no? Sobre si hay investigación sobre lectoescritura en el contexto de los millennials y de la generación Z. Seguro que hay y que podemos, digamos, buscarla. Sí, y si no, también iniciarla. Eh, También por aquí nos pregunta Juan si un poco sobre la visión sobre nativos digitales, como que dice que no coincide tanto con lo expuesto por Prensky y bueno, le gustaría saber tu opinión. Creo que la has dejado bien clara en tu exposición. ¿Es así? Sí, Claro, sí, como son casi dos comentarios, dos preguntas. En la primera de Juan Carlos, es sí. que no apunto, pero si me equivoco, quiero decir, si hay investigaciones, no te puedo decirlas en este momento, pero hay que buscar en bases de datos anglosajonas, bases de datos donde revistas de psicología y sociología han pues trabajado el tema de la lectoescritura y cómo eso, y también neurocientíficos, neurólogos, el tema cerebral que supone todo. Todas estas cuestiones que he tratado muy por encima y que he dicho, se están haciendo investigaciones a ese respecto. Sí, y como tal, pues son importantes pues echarle un vistazo y mirar en bases de datos en internet para ver lo que hay. Por otro lado, en la segunda, Susana, era el tema que me perdí, Sí, aquí Juan hablaba sobre que no coincide mucho con Prensky y pero cuál es sí, ya entiendo. tu opinión. No coincide él con... De todas maneras, es una teoría que salió en el 2001.
los tiempos, las concepciones para definir cosas que están ocurriendo en nuestro entorno cambian no muy rápidamente, y no es el tema que en este momento podemos hablar. Por eso puse esta transparencia, si la encuentro para que la vean otra vez, a ver, estaba por aquí, perdón, sí, de nativos e inmigrantes digitales. El nativo se convierte en un David White, que al final es una metáfora, ¿sí? La metáfora, pero es residente digital, el que reside, y que ahí rompemos el término de edad, porque el nativo digital es el que está contextualizando, se contextualiza y lo siente natural, porque la generación Z nació entre dispositivos, y como tal, pues ellos lo dominan de manera natural. Los que no nacieron con dispositivos, o los que han llegado a ellos después de cierta edad, pues están con el tema, a lo mejor, pues la tecnología del tutorial, ¿no? A ver, y este paso, ¿cómo hay que hacerlo de aquí a aquí? Y no, y ellos no es así, ¿no? Como tal, ¿no? Ellos lo contestan. Y entonces el residente es el que está constantemente en esos ambientes, en ese contexto, reside ahí de manera digital, en los ambientes, interacciona, mientras el visitante pues es algo como tal. Y estos dos conceptos de David White, residente y visitante digital, rompen el concepto, y eso es lo que quería hacer ver y demostrar, ¿no? Que no es una cuestión de generación, sino es una cuestión de persona, del interés y de la acción y como tal. Bueno, yo me considero más, ya como digo, en residente digital porque llevo muchos años en el mundo de las tecnologías, más que un nativo digital. Bueno, no se ha quedado contestado. Bien, bueno, muchas gracias Fernando. Hay, digamos, preguntas relacionadas con, por ejemplo, digamos, el hecho de que todos los docentes estamos bastante alejados de estas generaciones en cuanto a, bueno, justamente el uso eh, de estas tecnologías y estamos alejados, muchos baby boomers había por aquí que lo confesaron, y entonces, Bien. ¿cómo se produce el match? Esa es un poco la pregunta que estoy leyendo en el chat a medida que avanza. Hay muchas respuestas ya dadas también, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer para acercarnos como docentes? Como tal, sí, es una cuestión complicada. Una cosa es también la manera, el interés de poderse comunicar con ellos, y otra, la metodología, la acción a nivel, porque si estamos en el contexto educativo, como va la pregunta, ¿qué nuevas formas y maneras? Porque hay cuestiones emergentes tecnológicas que ellos dominan o que ellos trabajan y se comunican, y cómo eso lo podemos integrar. ¿Cómo podemos integrar un Snapchat? ¿O cómo podemos integrar determinadas cosas en el proceso educativo? ¿Cómo podemos hacer que ellos dominen el tema de la geolocalización como cosas que tienen carencia o lo que sea, ¿no? Porque no solamente es lo que dominan, sino a lo mejor las carencias para poder desarrollar esas competencias en este siglo XXI complejo y de un dinamismo brutal en estas cosas. Entonces, yo creo que es abrir los oídos, los ojos, todos los sentidos, y trabajar con metodologías activas, comunicarse como ellos, sea si se tiene que hacer remix, se tiene que hacer el copy and paste, pues el copy and paste. Ellos no entienden, muchos de ellos, las normas APA y cómo se debe. Claro, eso va socavando, ¿no? Es por supuesto que yo tampoco lo entiendo, ¿no? Desde mi postura, pero va socavando la manera de cómo se va a investigar, cómo se va a hacer esa investigación ciudadana, esa manera de trabajar y diseñar, o de trabajar visualmente
o de coger una imagen. Por ejemplo, yo tengo aquí Whisper, esa que os enseñé, y la he estado probando. Pues ¿qué hace? Que ellos, para mandar un mensaje, no es un mensaje por texto o por chat, sino a través de una imagen que coges y dibujas y escribes y haces, ¿no? Lo mismo en WhatsApp. O sea, ¿cómo podemos implementar no la herramienta en sí, sino esas formas, esas maneras de comunicarse, esas maneras de trabajar? Sí, yo no sé si ha quedado contestada, si es que Sí, me he ido por perfecto. los cerros. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad, un gusto. Todos están acá Me saludándote, alegra. agradeciendo este espacio. Y en realidad, los agradecidos, bueno, NetLearning está muy agradecido tanto a Fernando, que ha realizado esta presentación sobre este tema tan importante. Esperemos que no termine acá, Fernando. No, no va a terminar y vamos a dejar abierto para todos los que están aquí, los 71 asistentes, que vamos a hacer sin fechas, sin saber, no pregunten temas. Estará listo en un determinado tiempo, pero creemos importante desde parte de Susana de Not Learning y por parte mía como conocedor de los MOOCs de poder ir abriendo un espacio para informativo abierto, libre y gratuito con el apoyo de Net Learning sobre un MOOC sobre este tipo de generaciones emergentes y actuales. Bueno, quedó el anuncio y el compromiso, ¿eh? Vamos a ver en qué tiempos lo podemos lograr. Ya estarán ustedes en contacto con nosotros a través, como siempre, de nuestros espacios sociales y entonces atentos a eh, recibir más información. Nuevamente, gracias Fernando y un muy importante agradecimiento a el equipo que nos está acompañando, el equipo de NetLearning que está presente aquí, entre los moderadores y entre los asistentes también. Y por supuesto a todos los asistentes, a todos los que se acercaron a compartir este webinar con tanto interés. Será hasta pronto, que tengan muy buenas noches todos. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a ti.